En su desesperación por la situación que se vive por la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, las consecuencias económicas, la situación político-electoral y la tensión social que prevalece en Bolivia, la presidenta interina, Yanine Áñez, lanzó serias acusaciones en contra del expresidente Evo Morales, a quien acusa que por medio de la violencia pretende recuperar el poder en ese país suramericano. Sin embargo, el diario estadounidense, el New York Times, volvió a ratificar, defendió que la Organización de Estados Americanos presentó un informe con serias deficiencias cuando dio a conocer el supuesto fraude que habría cometido Evo Morales y que le hubiera permitido en ese triunfo estar ahora como presidente constitucional de Bolivia en un cuarto mandato. Quédate a conocer todos los detalles de cómo está este polémico asunto. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no olvides dar en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Y de antemano te doy las gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes el video podemos llegar a más personas. Esto es lo que está pasando en Bolivia. Muy significativo este momento que se está viviendo, y hay que decir con toda seguridad que la presidenta Yanine Áñez únicamente ha logrado tensar aún más esta situación político social que se vive ahí en este país suramericano. Y es que ya los partidos políticos, candidatos, el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa, habían hecho un pacto, un acuerdo político para que el 6 de septiembre a más tardar se pudieran realizar las elecciones y saber quién llevará los destinos de este país boliviano. Sin embargo, la presidenta interina Yanine Áñez simplemente no cumplió su palabra y ahora pretende aplazar, si es posible hasta noviembre, la realización de los comicios. El fondo de todo esto es que las tendencias político-electorales siguen beneficiando al candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, fuerza política que obviamente es impulsada tanto política y moralmente por Evo Morales. Esa es la razón de fondo. ¿Pero qué está ocurriendo? Resulta que el New York Times, este diario estadounidense, respondió a la Organización de Estados Americanos y ratificó la publicación que cuestiona el informe del organismo sobre la elección de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales resultó ganador de esos comicios. A través de su cuenta de la red social digital New York Times PR, el periódico respondió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ratificando el respaldo a la publicación que hiciera de un artículo en la que cuestiona el informe del organismo sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Así fue de concreto este mensaje. Respaldamos nuestra historia, que examina un nuevo estudio que cuestiona aspectos del informe inicial de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas del año pasado. Nuestra historia se basa en un estudio independiente que utiliza datos obtenidos de las autoridades electorales bolivianas, señala el Twitter posteado por el referido periódico. La respuesta del New York Times surge al día siguiente de que el secretario Almagro subiera a las redes un extenso comunicado sobre la campaña de desinformación en torno al rol de la Organización de Estados Americanos en las elecciones de Bolivia. En la parte en que se refiere al medio estadounidense, Almagro fustiga en que obviamente le reconocemos a New York Times su derecho a mentir, tergiversar, distorsionar la información, los datos y hechos, así como a mezclar verdad y mentira todas las veces que quiera. Por parte de la Secretaría General ejercemos con prudencia nuestro único derecho a decir la verdad y a presentar los hechos tal cual son. El estudio a que se refiere el New York Times es el efectuado por 3 investigaciones, 2 de la Universidad de Pensilvania y 1 de Tulane,
en el que se concluye que el aumento de manera inexplicable de los votos a favor del expresidente Evo Morales al reanudarse el conteo no se debe necesariamente a que se haya hecho un fraude. Los expertos consideraron que la referida alteración o modificación de la tendencia pudo deberse a datos incorrectos o a técnicas estadísticas inapropiadas. Así que este tema bastante polémico viene a reforzar lo que siempre ha dicho Evo Morales, que hubo una estrategia desde Estados Unidos para derrocarlo, el golpe de Estado en el que también participó Yanine Áñez y otros aliados políticos, que ahora ya no son aliados, porque Yanine Áñez prácticamente rompió con todo el acuerdo político al postularse como candidata cuando su tarea era meramente transitoria para convocar a nuevas elecciones, pero el poder la omnibuló, la cegó y ahora está haciendo, como dicen allá en Bolivia, pues una sarta de tonterías, está tomando decisiones muy erróneas y equivocadas. Ahora Áñez acusa a Morales de intentar volver al poder en Bolivia a través de actos de violencia. Tú puedes leer ahí en pantalla a qué se refirió. La presidenta interina Yanine Áñez pues acusó a Evo Morales de intentar volver al poder de forma violenta con métodos pues ilícitos como los que lees. Es el camino por el cual Evo Morales y sus cocaleros intentan volver al poder, aseguró Áñez durante un acto en La Paz. Asimismo, la presidenta interina afirmó que Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, arman un esquema violento de oposición que recurre a tácticas y métodos que están fuera de la ley. La mandataria transitoria atribuyó a ese partido ataques a torres de comunicaciones, agresiones a periodistas y bloqueos de carreteras, especialmente en el Chapare, una zona cocalera de Bolivia considerada un bastión político del MAS, en la que el expresidente se dio a conocer como sindicalista antes de entrar en política. Áñez culpó al MAS de boicotear con este tipo de acciones la cuarentena decretada en el país por el virus, obviamente, del COVID-19, comúnmente conocido pues como coronavirus. La presidenta interina pronunció estas palabras durante un discurso en una academia policial en homenaje a policías fallecidos tras contraer el patógeno causante de la enfermedad del COVID-19 en acto de servicio. Posteriormente, los ministros interinos de gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, comparecieron ante los medios en el Palacio de Gobierno en La Paz sin admitir preguntas, acompañados de mandos policiales y militares. Murillo y López se pronunciaron en términos similares a Áñez, con acusaciones como que el MAS se financia con el narcotráfico. Morales gobernó Bolivia durante 14 años con apoyo de movimientos sociales hasta que en noviembre pasado renunció tras denuncias de fraude electoral a su favor y pues por medio de ese golpe de Estado en su contra que lo obligó a salir. Y bueno, pues el gobierno de Áñez pide a la policía de Bolivia prepararse para frenar actos violentos. El gobierno de la presidencia interina de Bolivia ha pedido a la policía que se prepare para combatir a la violencia y frenar la delincuencia en el país ante el resurgimiento de actividades ilícitas como la delincuencia y el narcotráfico. Está claro que con esto obviamente se está anunciando ya lo que Evo Morales prácticamente ha denunciado una y otra vez, que hay una estrategia político-militar en Bolivia para impedir que el MAS regrese a la presidencia boliviana. Por eso es muy importante esto que está ocurriendo. Dijo obviamente la propia presidenta interina, le pido a la policía que se prepare porque Bolivia la necesitará trabajando para combatir las drogas, trabajando para frenar la violencia de los violentos y trabajando para frenar la delincuencia. En este sentido, ha manifestado que el evismo, es decir, la fuerza del expresidente Evo Morales, vuelve para dividir con violencia y como ya lo ha hecho para volar y quemar torres de comunicación, para secuestrar a periodistas y para expulsar a la policía y quedarse sin más ley que la impuesta por la tiranía de la coca ilegal. En ese contexto también enfatizó que ahora solamente existen dos caminos, es decir, una vía de la división entre bolivianos que ofrece el evismo y la otra ruta que ofrece su gobierno a través de la unidad, la ayuda, el cuidado de la salud, la entrega de bonos y la reactivación de la economía. Hay que destacar que en las encuestas electorales que se han hecho, pues Luis Arce, el candidato del MAS, pues va adelante, esa es la realidad.
Y en su cuenta de Twitter, el propio Evo Morales ha escrito esto: ¿qué sentido tendría para un movimiento político provocar violencia si, según todas las encuestas, ganará las elecciones? La convulsión en el país solo interesa a los golpistas que arrebataron el poder y saben que no podrán ser gobierno con el voto del pueblo. El MAS IPSP nació del movimiento indígena y de organizaciones sociales con vocación democráticas y cultura de paz. La enérgica reivindicación histórica de las mayorías nacionales se canalizó por el camino de las elecciones, a las que siempre concurrimos con propuestas, no con balas. Audiencia virtual para declarar libertad obtenida en justicia por el exministro Carlos Romero fue suspendida hoy minutos antes de que el juez le anuncie ese fallo por un corte de luz en el penal desde donde él debía escuchar el fallo. Es una prueba más de la persecución política. Y bueno, también hace unas horas escribió: es inadmisible que nuevamente Donald Trump considere a América Latina como un patio trasero y pretende imponer a un estadounidense para presidir el BID, que ya tiene sede en Washington, razón por la cual el presidente debe ser latinoamericano. Y bueno, esto también es importante. El presidente del Parlamento del Mercosur, Óscar Laborde, hizo pública su preocupación por la demora en restablecer la puesta en marcha del proceso electoral boliviano. La comunidad internacional se da cuenta de afanes prorroguistas del gobierno de facto. Y es que detrás de todo esto se ha insistido, están los intereses de Estados Unidos y que son defendidos en Bolivia por Yanine Áñez. Necesitamos un cambio estructural en el mundo. Tenemos que estar conscientes de que la paz solo es posible si hay justicia social, un mundo donde no haya un Estado explotador, sino uno sometido al pueblo, y donde la política no sea un negocio, sino un servicio al pueblo. También escribió esto Evo Morales: frente a la pandemia, a los hechos de racismo que el mundo vive, deberíamos organizar un movimiento internacional con propuestas claras para acabar con el individualismo, el consumismo y el racismo, con el fin de defender la vida y la humanidad. Y hace 5 horas comparto la alegría del hermano Lucho por Bolivia, por el nacimiento de su nieta Aneli Bolivia, que simboliza la esperanza y la bendición en este tiempo de crisis. Felicidades, joven abuelo. Pues también desde este humilde espacio saludamos a Luis Arce, y que de verdad pues vaya viento en popa todo allá en Bolivia. Esto es lo que está pasando en este país suramericano. Pues espero que también des tu punto de vista. Es muy importante tu opinión. Recuerda darle manita arriba para que la información pueda llegar a más personas. Gracias por tu apoyo, por tu solidaridad. Hasta la próxima.